Al finalizar el horario de votación, el secretario inutilizará los renglones de la lista ordinal posteriores al último votante registrado. Escriturará la cantidad de votantes que se han presentado y firmará la misma junto con presidente y vocal. Procederá, luego, a labrar el acta de clausura con los datos que la misma le exige: departamento, serie, número de circuito en el que se está actuando y la cantidad de votos que se registraron, con y sin observación. Se procederá entonces al vaciado de la urna, extrayendo los sobres de votación y mostrando a los delegados presentes que la misma se encuentra vacía. Los sobres azules de voto observado serán contados y separados en 3 paquetes: uno para los observados por identidad, otro para los observados simples y otro para los sobres de votación de los extranjeros no ciudadanos con derecho a voto. Se colocará la banda identificatoria correspondiente, bajo firma de presidente y secretario, y se colocarán en la tapa de la urna. Estos sobres no serán escrutados en esta oportunidad. Los sobres amarillos de voto no observado serán contados y se verificará que la suma de estos más la cantidad de sobres observados coincida con la cantidad de votantes registrada. Habiendo ordenado el espacio de trabajo, se procederá a comenzar con el escrutinio. Los sobres serán abiertos por el secretario, que extraerá su contenido y lo enunciará en voz alta, mostrándoselo al presidente, al vocal y a los delegados presentes. Al abrir el primer sobre, nos encontramos con una hoja A del partido 1 y una hoja de ratificación plebiscitaria. La hoja A será colocada en una pila que corresponderá al partido 1. La hoja de ratificación plebiscitaria será firmada por presidente y secretario y se colocará en una pila aparte. El presidente, en la tablet, seleccionará la opción Ingresar voto en el registro auxiliar de votos. Esto desplegará una pantalla que le permitirá registrar la hoja que se encontraba en el sobre, y al haber una hoja de ratificación, seleccionará la opción Hoja por sí en el área de plebiscito. Luego, pulsará la opción Confirmar e ingresar siguiente. El vocal escriturará en la planilla voto a voto el número de hoja en el casillero correspondiente y en la columna de hojas de ratificación plebiscitaria el número 1. En el siguiente sobre encontramos una hoja D del partido 2, sin hoja de ratificación. La hoja será colocada en una pila que corresponderá al partido 2. El presidente ingresará el número de hoja y seleccionará la opción No hay hoja en el área del plebiscito. El vocal escriturará el número de hoja en el casillero correspondiente y trazará una línea en el casillero de hojas de ratificación. Al abrir el tercer sobre, encontramos que dentro del mismo no hay hojas de votación ni de ratificación plebiscitaria, por lo que el voto debe computarse como en blanco. Se escriturará el sobre bajo firma de presidente y secretario y se lo dejará en una pila correspondiente a los votos en blanco. El presidente, en la tablet, seleccionará la opción No hay hoja, tanto para el campo de elecciones nacionales como para el del plebiscito. El vocal trazará una línea en el casillero de hojas de votación y en el de hojas de ratificación, y en el área de observaciones escriturará en blanco. En el siguiente ejemplo, dentro del sobre, vienen 2 hojas G del partido 3 y una hoja de ratificación plebiscitaria. Una de las hojas G será invalidada por venir repetida, lo que será escriturado al dorso de la misma, bajo firma de presidente y secretario. La hoja de ratificación será firmada y colocada en la pila correspondiente. La hoja G validada se colocará en la pila correspondiente al partido 3 y la hoja que ha sido invalidada se depositará en la urna. El vocal escriturará el número de hoja tantas veces como hojas haya, en este caso 2, separados por guiones, escriturando además el número 1 en el casillero correspondiente a hojas de ratificación. En el área de observaciones dejará constancia de que una hoja ha sido invalidada. En la tablet, el presidente registrará solo la hoja de votación que ha sido validada. Al abrir el quinto sobre, nos encontramos con una hoja de ratificación plebiscitaria y 3 hojas F del partido 2.
Esto configura una causal de nulidad y la misma alcanza a todo el contenido del sobre. Las hojas deberán permanecer unidas al mismo, ya sea dentro de él o mediante grapas. Las hojas y el sobre serán escriturados con la causal de nulidad y serán depositados en la pila que corresponde a los sobres con hojas anuladas en su totalidad. El vocal escriturará el número de hoja tantas veces como hojas haya, en este caso 3. Escriturará el número 1 en el casillero de hojas de ratificación y en el área de observaciones escriturará, de forma abreviada, la causal de nulidad. El presidente seleccionará en la tablet la opción Anulado y desplegará la lista de opciones, en este caso, más de 2 hojas iguales. En el siguiente ejemplo, al abrir el sobre, encontramos una hoja K del partido 4 y una hoja E del partido 2. Al ser hojas de distinto lema, se configura una causal de nulidad. Se escriturará al dorso de las hojas la causal invalidada por venir acompañada por hojas de distinto lema, de forma abreviada, bajo firma de presidente y secretario. El sobre también será escriturado y se mantendrá unido a las hojas. Será depositado en la pila de sobres con hojas anuladas. El vocal escriturará los números de hoja que se presentaron y al no haber hoja de ratificación, trazará una línea en ese casillero, escriturando en las observaciones la causal de nulidad. En la tablet, el presidente seleccionará la opción Anulado, desplegará la lista de causales y seleccionará 2 o más hojas de diferente lema. En el siguiente sobre encontramos 2 hojas de ratificación plebiscitaria, acompañadas por una hoja H del partido 3. Una de las hojas de ratificación se invalidará por venir repetida, mientras que la otra será validada. La hoja invalidada será escriturada al dorso, bajo firma de presidente y secretario, mientras que la otra solo será firmada. La hoja invalidada será depositada en la urna, mientras que las hojas validadas serán colocadas en las pilas correspondientes. El vocal escriturará el número de hoja de votación y en el casillero correspondiente a hojas de ratificación el número 1, tantas veces como hojas de ratificación hayan, separados por guiones, dejando constancia en el área de observaciones que una hoja de ratificación ha sido invalidada. En la tablet, el presidente ingresará el número de hoja y seleccionará la opción Hoja por sí. Al abrir el octavo sobre, encontramos que el mismo no contiene hojas de votación ni de ratificación, pero sí un objeto extraño, en este caso un ticket. En la medida de lo posible, el objeto extraño permanecerá unido al sobre, que será escriturado con la leyenda en blanco con objeto extraño, bajo firma de presidente y secretario. El sobre será depositado en la pila de los sobres en blanco. El vocal trazará una línea en los casilleros de hoja de votación y de ratificación plebiscitaria, y en observaciones dejará constancia de que se trató de un voto en blanco con objeto extraño. En la tablet, el presidente seleccionará la opción No hay hoja en el área de hojas de votación y de ratificación plebiscitaria. En el siguiente ejemplo, al abrir el sobre encontramos una hoja de ratificación plebiscitaria con roturas intencionales y una hoja C del partido 1, por lo que se configura una causal de nulidad. Tanto la hoja de ratificación como la de votación serán escrituradas con la causal correspondiente, en este caso, roturas intencionales, bajo firma de presidente y secretario, y se mantendrán unidas al sobre, que también será escriturado, siendo depositado en la pila de sobres con hojas anuladas. El vocal escriturará el número de hoja de votación y un 1 en el casillero de hojas de ratificación, dejando constancia de que se trató de un sobre con hojas anuladas.
En la tablet, el presidente seleccionará la opción Anulado, desplegará la lista de causales y seleccionará hojas dañadas, enmendadas, testadas y manuscritas. Al abrir el 10º sobre, nos encontramos con una hoja E del partido 2, que viene rayada. Esto configura una causal de nulidad, por lo que la hoja y el sobre deberán ser escriturados, manteniéndose unidos entre sí, siendo depositados en la pila de sobres con hojas anuladas. El vocal escriturará el número de hoja de votación en el casillero correspondiente, trazará una línea en el casillero de hojas de ratificación y dejará asentada en el área de observaciones la causal de nulidad. El presidente seleccionará en la tablet la misma causal que en el caso anterior. Al abrir el siguiente sobre, encontramos una hoja A del partido 1 sin hoja de ratificación plebiscitaria. La hoja será colocada en la pila correspondiente. El vocal escriturará el número de hoja en el casillero correspondiente, trazará una línea en el casillero de hojas de ratificación y otra en el área de observaciones. En la tablet, el presidente ingresará el número de hoja y seleccionará la opción No hay hoja en el área de plebiscito. En el siguiente ejemplo, encontramos un sobre que contiene una hoja de ratificación plebiscitaria y una hoja M del partido 4. La hoja de ratificación será firmada y colocada en la pila correspondiente. La hoja de votación será colocada en la pila del partido 4. El vocal escriturará el número de hoja en el casillero correspondiente y el número 1 en el casillero de hojas de ratificación. Al abrir el sobre número 13, encontramos una hoja de votación con dobleces que denotan intencionalidad por parte del votante, lo que configura una causal de nulidad. Es necesario comprobar que se trata de una hoja válida y, de serlo, deberá ser escriturada, al dorso, con la causal de nulidad bajo firma de presidente y secretario, escriturando el sobre de la misma manera. El sobre y la hoja deberán permanecer unidos, intentando mantener los dobleces de la misma antes de su colocación en la pila correspondiente a los sobres con hojas anuladas. El vocal escriturará el número de hoja en el casillero correspondiente a hojas de votación, trazará una línea en el de hojas de ratificación y escriturará la causal de nulidad en el área de observaciones. En la tablet, el presidente seleccionará la opción Anulado, desplegará la lista de causales y seleccionará hojas dañadas, enmendadas, testadas y manuscritas. En el siguiente ejemplo, al abrir el sobre encontramos dos hojas de ratificación plebiscitaria, pero no hojas de votación. El procedimiento será el siguiente. Una de las hojas de ratificación será invalidada, escriturándola al dorso, bajo firma de presidente y secretario. La otra será validada, por lo que deberá ser firmada. La hoja invalidada será depositada en la urna y la validada en la pila correspondiente. A su vez, el sobre será escriturado con la leyenda Solo hoja por sí, bajo firma de presidente y secretario, y será colocado en una pila aparte. El vocal trazará una línea en el casillero correspondiente a las hojas de votación y en el casillero de hojas de ratificación el número 1 dos veces, separado por guiones, dejando constancia en el área de observaciones que solo había hojas por sí y que una fue invalidada. El presidente seleccionará la opción No hay hoja en el campo Elecciones Nacionales y hoja por sí en el campo Plebiscito. Al abrir el sobre número 15, encontramos una hoja de ratificación plebiscitaria y una hoja L del partido 4, que presenta roturas intencionales, lo que configura una causal de nulidad. Si las roturas lo permitieran, ambas hojas serán escrituradas con la causal de nulidad, bajo firma de presidente y secretario.
El sobre también será escriturado y las hojas deberán permanecer unidas al mismo. El vocal escriturará el número de hoja de votación en el casillero correspondiente y un número 1 en el casillero de las hojas de ratificación, dejando constancia de la causal de nulidad en el área de observaciones. En la tablet, el presidente seleccionará la opción Anulado, desplegará la lista de causales y seleccionará hojas dañadas, enmendadas, testadas y manuscritas. Siguiente ejemplo. Al abrir el sobre encontramos dos hojas de votación, una B y una F del partido 2. Nos encontramos ante un voto al lema, por lo que estas hojas deberán permanecer unidas entre sí. Cada una de ellas deberá ser escriturada al dorso con la siguiente leyenda, acompañada por las hojas y el número de las hojas que la acompañaban, bajo firma de presidente y secretario. La presencia de un sublema no será verificada durante este escrutinio, sino más adelante. En la tablet, el presidente digitará una de las hojas y luego pulsará el botón Agregar hoja tantas veces como sea necesario, digitando todas las hojas que venían dentro del sobre. El vocal, simultáneamente, escriturará los números de hoja en el casillero correspondiente, trazará una línea en el casillero de hojas de ratificación y escriturará al lema en el área de observaciones. El sobre número 16 contiene solo una hoja de ratificación plebiscitaria. La misma será firmada por presidente y secretario y depositada en la pila correspondiente. El sobre será escriturado con la leyenda Solo hoja por sí y depositado en la pila correspondiente. En la tablet, en el área de hojas de votación, el presidente seleccionará la opción No hay hoja y en el área de plebiscito la opción Hoja por sí. El vocal trazará una línea en el casillero correspondiente a hojas de votación, el número 1 en el casillero de hojas de ratificación y en el área de observaciones escriturará Solo hoja por sí. En el siguiente ejemplo, encontramos dos hojas de votación pertenecientes al partido 4, una K y una L. Estas hojas permanecerán unidas entre sí, pues son un voto al lema. Cada hoja será escriturada al dorso con la leyenda acompañada por las hojas y los números de hojas que la acompañaban, y al igual que en el caso visto anteriormente, no se verificará la presencia de un sublema en esta ocasión. Las hojas serán depositadas en la pila correspondiente al partido 4. El vocal escriturará los números de hojas de votación en el casillero correspondiente y trazará una línea en el casillero de hojas de ratificación, asentando en el área de observaciones que se trata de un voto al lema. En la tablet, el presidente ingresará los números de hoja presionando el botón Agregar hoja. Al abrir el siguiente sobre, encontramos una hoja de ratificación plebiscitaria y una hoja de votación no válida, por pertenecer a otro departamento. Esta hoja será considerada un objeto extraño, por lo que configura una causal de nulidad. Tanto la hoja de votación como la de ratificación serán escrituradas al dorso, con la causal de nulidad, bajo firma de presidente y secretario. Deberán permanecer unidas al sobre, que será depositado en la pila correspondiente a los sobres con hojas anuladas. El vocal no escriturará el número de hoja de votación, pues es un objeto extraño. Sí escriturará un 1 en el casillero correspondiente a las hojas de ratificación y dejará asentada la causal de nulidad. En la tablet, el presidente seleccionará la opción Anulado y la causal Objeto extraño. Al abrir el último sobre, encontramos una hoja B del partido 1 sin hoja de ratificación plebiscitaria. La hoja será depositada en la pila del partido 1 y el vocal escriturará en la planilla voto a voto el número de hoja en el casillero correspondiente, trazando una línea en el casillero de hojas de ratificación. Finalizado el escrutinio, presidente, secretario y vocal firmarán la planilla voto a voto.
Se dejará la tablet a un lado y el secretario procederá a labrar el acta de escrutinio. Se ordenarán las hojas de cada pila de menor a mayor, procediendo a su recuento y escriturando los números de hoja y el total de votos obtenido por cada una, así como el total de votos adjudicados al lema, si los hubiera, y el total de votos obtenido por cada partido. Estos totales serán escriturados en números y en letras, y cada partido tiene un espacio asignado en el acta. A medida que se cumpla con el recuento de las hojas, las mismas serán depositadas dentro de la urna en forma ordenada. Finalizado el recuento de hojas de votación, se procederá al recuento de las hojas de ratificación plebiscitaria, dato que será escriturado en el acta en el espacio correspondiente. De igual manera, se procederá con los sobres de votos en blanco, con los sobres que contenían hojas de votación anuladas y con los sobres que solo contenían hojas de ratificación plebiscitaria. Estos totales serán escriturados en el área de resumen de votos escrutados. El secretario escriturará, además, las causales de nulidad que se presentaron, así como las hojas que componían los votos al lema en el espacio destinado a tal fin. Finalizado este procedimiento, se retomará el uso de la tablet y se procederá al cotejo de los datos obtenidos en la misma con el acta de escrutinio. Se seleccionará la opción Cierre de escrutinio, lo que habilitará el ingreso manual de votos a los partidos y posteriormente el registro del detalle de votos de cada partido en el reporte de escrutinio. Los datos en la tablet deberán coincidir con los del acta de escrutinio. Al finalizar el ingreso manual de votos a los partidos y pulsar la opción Aceptar, se abrirá automáticamente el reporte de escrutinio. Se deberá verificar el detalle de cada partido, asegurándose que los totales coincidan con el acta de escrutinio, corrigiendo los datos de la tablet de ser necesario. Finalizada esta operación, la comisión firmará el acta y entregará las vías de papel autocopiante a los delegados presentes. También se le podrán sacar fotos al acta si las vías de papel autocopiante no fueran suficientes. Se procederá a la transmisión de datos, opción que será seleccionada en el menú de la aplicación. Para realizar esta tarea, los miembros de la comisión ingresarán sus usuarios y contraseñas, validando los datos transmitidos. Si uno de los miembros no estuviera presente, la aplicación permitirá el envío de los datos con el aval de los otros dos. La planilla voto a voto será engrampada al dorso de la cuaderneta y la comisión podrá proceder a guardar los materiales que debe entregar en la dependencia zonal.